el grupo de Banco Santander. Somos 10 países con 144 millones de clientes. Es bastante serio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de temas de transformación digital y estamos hablando de cómo las organizaciones tienen que cambiar, ya no solo porque la tecnología te lo está demandando, sino también porque tus clientes, tus usuarios te lo están demandando, porque además el usuario siempre va a ir mucho más rápido que tú. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el usuario se está acostumbrando a una serie de comportamientos, de experiencias y de niveles de servicio en todo lo que le rodea, que pasan a ser casi como el estándar, el by default de su vida. Lo normal entonces es que empiece a exigirlo de cualquier servicio que se le preste, ¿no? Entonces, si somos capaces de, yo qué sé, de pagar nuestros impuestos online, ¿cómo es posible que no sea capaz de hacer, invento, una transferencia o aplicar a una hipoteca 100% online, ¿no? Si yo puedo organizarme mis vacaciones sin tener que recurrir a una agencia de viajes y puedo hacer la compra completa, podría no ir nunca más al supermercado si quiero y puedo autogestionarme, que esto es muy clave, ¿no? Puedo autogestionarme todos los productos y servicios que me rodean y de los cuales yo soy consumidor. ¿Cómo es posible que todavía queden sectores en los cuales no estoy? Entonces, eso es lo primero que con una organización como esta se plantea. ¿Dónde estoy? ¿Qué papel estoy jugando? ¿Estoy siendo coherente con el resto de experiencias que están teniendo mis clientes? ¿Estoy dando un servicio acorde a lo que ellos están esperando o no? Y creo que eso es uno de los primeros puntos que marca el despegue de un proyecto de transformación digital. Que lo primero, tú decías muy bien, Ernesto, que la Corfo tiene unos indicadores que dice un poco cómo está el nivel de madurez en la transformación digital. A mí lo que me encantaría saber es cómo definen transformación digital. Eso es lo primero. O sea, primero tenemos que tener muy claro cuál es el concepto para luego poder establecer los indicadores, ¿no? Podríamos estar partiendo de una premisa errónea, por lo tanto todo lo que viene a continuación, toda la medición va a ser errónea y no va a tener ningún sentido y probablemente nos guíe en una dirección que no es la correcta. Entonces lo primero sería saber qué entienden por transformación digital, ¿no? Solamente voy a interrumpir, es la evolución en la incorporación de herramientas y prácticas digitales en empresas y pymes a nivel nacional. Solamente es evolución en incorporación de herramientas y prácticas digitales. Claramente se queda súper corto, se queda muy corto. Entonces, nosotros no podemos pensar que la transformación digital es evolucionar para adoptar nuevas herramientas o para adoptar la última metodología que nos hemos leído en el último libro que compramos en un aeropuerto, ¿no? Estos libros como de autoayuda empresarial, yo los denomino como literatura de aeropuerto, el quién se ha llevado mi queso y todas estas cosas, no sé por qué hay gente que le roban tantas cosas y luego escribe un libro. Entonces, creo que es mucho más profundo que eso. Y de hecho a mí el concepto de transformación digital no me gusta porque la palabra transformación implica, básicamente tengo los mismos ingredientes pero hago una receta diferente. Eso es transformar, es partiendo de la misma base, acabar haciendo algo distinto pero con los mismos ingredientes. Eso es transformar. Y yo creo que lo que realmente nos hace falta y lo que las corporaciones y las empresas deberían entender es que esto es más una revolución, ¿vale? Porque en una revolución hay cambio brutal, hay cambio de esos ingredientes para poder construir esas nuevas recetas, ¿vale? Es decir, yo con arroz y con leche puedo hacer una serie de cosas, pero hasta ahí, ¿vale? Si eso lo quiero transformar en, en una cazuela, pues le tengo que agregar nuevos ingredientes y adoptar nuevas técnicas, ¿vale? Entonces yo no me gusta mucho hablar de transformación digital porque me da la sensación de que quien no esté realmente concienciado con esto va a pensar que basta con, bueno, pues cambiamos un proceso, adoptamos nuevas herramientas, ponemos todo en la nube y ya nos hemos transformado digitalmente. Y creo que eso es un error garrafal. Es un error garrafal porque es no entender bien de qué va la transformación digital. Para mí la transformación digital básicamente hoy por hoy debería estar en el centro de cualquier estrategia, de cualquier empresa que quiera realmente participar de la nueva economía en la que estamos viviendo ahora, de esta nueva realidad. Fíjate que con todo esto de la COVID, eh, creo que la transformación digital ha demostrado quiénes estaban realmente preparados
y quienes han tenido que ir poniendo parches para no morir, ¿vale? Al final han recurrido a grandes salvavidas cuando el agua les estaba llegando al cuello. Es verdad que llevamos años hablando de que es necesaria la transformación digital, de que hacer un cambio de actitudes, pero mucha gente no se lo ha tomado muy en serio. Y de repente cuando le han visto las orejas al lobo y han dicho, uy, tengo que poner a toda mi gente a teletrabajar, ¿ahora qué hago? No tengo las herramientas, no tengo los conocimientos. O bien se han dado casos, como seguramente habrán escuchado todos ustedes, de gente que dice, es que a mí el teletrabajo no me gusta porque termino trabajando mucho más de lo que trabajaba antes. Tengo reuniones que son interminables y si veo mi agenda, mi calendario, parece un Tetris. Claro, el tema es que no hemos estado haciendo teletrabajo. Hemos estado haciendo trabajo a distancia, que no es lo mismo. El teletrabajo tiene una serie de condicionantes y una serie de requisitos que deberías poder cumplir para considerarlo realmente teletrabajo. Lo que hemos hecho es apañar una situación porque contábamos con las herramientas. Contábamos con el Zoom, contábamos con una conexión a Internet casi ubicua y contamos con los dispositivos necesarios. Esta es la demostración de que realmente cuando tú quieres cambiar las cosas, no solamente te hacen falta las herramientas, tienes que saber bien cómo aplicarlas. Hemos tenido las herramientas y las hemos aplicado mal. Y hemos acabado con unos niveles de estrés en la gente altísimos. Y con un poco respeto a la conciliación laboral que tienes que hacer con tu familia y a tu tiempo personal, increíble. Porque solo teníamos las herramientas. Creo que esa es precisamente una de las grandes miopías que hay ahora en torno a la transformación digital. Entonces, para mí, transformación digital, aparte de estar en el centro de esa organización estratégica de una empresa, comprende varias cosas. Comprende procesos, comprende metodologías, comprende perfiles profesionales y, por último, lo que comprende realmente es un cambio de cultura, ¿vale? Un cambio de cultura en la empresa. Y pensando, por ejemplo, en temas de procesos, una transformación digital te tiene que hacer replantearte todo desde el principio. ¿Cuáles son los procesos que yo doy por hecho en mi compañía que debería replantear a nivel de tecnología, a nivel de recursos humanos, a nivel de la relación que tengo con mis clientes y con mis consumidores? ¿Son correctos esos procesos? ¿Es posible eficientarlos? ¿Es posible aplicar metodologías nuevas para hacer que esos procesos cambien radicalmente la forma que tenemos de hacer las cosas? A nivel de metodología, ¿qué metodología uso? Ahora que cada 6 meses aparece una nueva, ¿no? Hoy por hoy todos somos Agile o todos somos Lean, pero ¿entendemos realmente lo que significa ser Agile? ¿Entendemos realmente lo que significa trabajar en un modo Lean? ¿O es una moda más que dejo que empiecen a aplicar el middle management de mi compañía, mientras que el top management le da exactamente igual porque no cree en ello? Por eso digo que el siguiente paso también es replantearse los perfiles que necesitas. Necesitas replantearte las skills que tiene esa gente. Y cuando hablo de skills me refiero tanto a soft skills como las hard skills, ¿no? Es decir, no solamente las skills técnicas que tengo para hacer mi trabajo, sino que incluso cómo me relaciono con los demás. Cómo activo la comunicación dentro de la compañía. ¿Cómo hago precisamente para que los miembros de mi equipo no mueran por sobreestrés o por sobreentusiasmo, ¿no? Hay una serie de skills que tienes que aprender a cambiar. Y eso te lleva finalmente a que haya un cambio cultural, que es ese cambio de mindset, ¿no? El cambio de mentalidad, que también lo hemos vivido durante la crisis, el confinamiento y el mundo del teletrabajo. O sea, la cantidad de compañías que se subieron al barco del teletrabajo súper entusiasmadas, porque además iban a poder sacar una nota en prensa y poder contárselo a todo el mundo de mira qué modernos somos. Y que hoy, cuando en algunos sitios ya estamos volviendo a nuestros lugares de trabajo, bueno, como pueden ver yo todavía no, yo sigo en mi casa, pero gente que ya está volviendo a sus lugares de trabajo, muchas de esas empresas son también las primeras que han corrido a decir, no, no, ya todo el mundo que vuelva, estuvo muy bien esto del teletrabajo, pero yo los quiero a todos metidos en la oficina porque tenemos que estar cumpliendo con las 8 horas que tenemos al día, las 40 horas semanales o lo que sea, que corresponda a cada una de las legislaciones, ¿no? Ahí es cuando aquí en España se dice que se les ve el plumero.
básicamente, ¿no? Te das cuenta que al final era mucho de postureo y había poco de realidad y de verdadero compromiso con esto. Y partía de una cosa muy básica, que es la confianza, que también es algo que yo creo que tiene que estar en el centro de cualquier transformación digital, que las empresas empiecen a aprender que tú tienes que trabajar en un entorno de confianza y que si tú no eres capaz de confiar en tus empleados, mejor no haberles contratado. O sea, no tiene ningún sentido que a 2020, cerquita de empezar el 2021, todavía estemos valorando o definiendo los objetivos individuales de cada persona en función de la cantidad de horas que pasa delante un computador. No tiene ningún sentido. O sea, claramente si cambiamos a un modelo más orientado a objetivos, más que orientado a calentar el asiento, ya tenemos un paso grande dado, ¿no? Entonces, como ves, son un montón de ingredientes que son los que tienen que conformar esta nueva receta. Y esta nueva receta, como digo yo, es una revolución. Y como en toda revolución, las revoluciones ruedan cabezas. Y puede sonar un poco duro decirlo, ¿no? Pero es verdad. O sea, si tú quieres levantar vuelo, tienes que soltar lastre. Y creo que desgraciadamente en el tejido empresarial actual, que pasa aquí en España, pasa en Estados Unidos, o sea, yo por el trabajo que tengo la suerte de estar en contacto directo con un montón de países a diario, ¿no? Y veo que no es una cosa que pase o en Chile, o que pasa en España, o que a lo mejor pasa en Italia, sino que está pasando en todos lados. Y creemos que Estados Unidos es lo más puntero y en Estados Unidos les pasa exactamente igual. Y en los países nórdicos les pasa exactamente igual. Estamos todavía tratando de despegar porque no hemos sabido identificar dónde está el lastre y no hemos sabido cortarlo. Entonces, cuando despega un globo aerostático que tiene las bolsitas estas de arena, bueno, las tenía antes, ahora ya no sé cómo será, pero tenía las bolsitas de arena estas colgadas y que cuando necesitabas tomar altura tenías que cortar esas bolsas de arena. Ese es el lastre y eso es lo que tenemos que aprender a cortar en las organizaciones. Entonces, por lo tanto, también requiere una revolución a nivel político interno de la compañía. O sea, tú en una compañía no puedes tener compromisos adquiridos con ciertas personas porque tienen un rango o porque tienen una cierta antigüedad. No puedes, eso es lo que te lastra precisamente para poder avanzar. No sé si quieres preguntar algo tú e interrumpir, Ernesto, en cualquier momento, porque esto está siendo un monólogo más que un diálogo. No, sí, de todas maneras voy interrumpiendo porque me parece súper interesante lo que estás planteando, por dos aspectos. La primera es porque lo que tú mencionas acerca de este cambio cultural, normalmente cuando uno habla de cambio cultural, cuando uno habla de transformación en las organizaciones, desde la comunicación, uno subentiende en el fondo de que hay plazos que son relativamente largos para cambiar culturalmente a esa organización. Y cuando estamos frente a un desafío como el de la transformación digital, en un contexto como el del COVID y la pandemia que tú mencionabas muy bien, y las organizaciones se ven presionadas por hacer esa transición de manera más rápida, lo que se instala es un flanco de riesgo sumamente importante para la organización. ¿Sí? ¿Cómo, de acuerdo a lo que tú has visto, cómo se maneja en el fondo esa presión que el directorio le puede poner, o el entorno le puede poner en el fondo a una organización, de la mano del riesgo al que estás expuesto en la medida de que avanzas en esa transición de manera torpe, como yo creo que muchos lo hacen en el fondo? Aquí hay un aprendizaje de prueba y error, ¿no? Que de hecho estaba mirando unos datos en el Harvard Business Review y decían que el 70% de las iniciativas fallan de acuerdo de transformación digital, y que hay solamente en Estados Unidos hay un montón de plata que se tira, pero a la basura, ¿no? Ellos estimaban aproximadamente 900 billones de dólares que se botan a la basura, solamente por un error en la planificación estratégica de esto. Y eso es precisamente uno de los puntos que nosotros en el diploma de estrategia y analítica digital buscamos hacer mucho énfasis, que tiene que ver con quitarle la preponderancia o dejar de mirar exclusivamente la dimensión táctica, ¿sí? Y poner la mirada, ¿cierto?, hacia, primero, la comprensión de la complejidad de este entorno que tú describes muy bien, ¿cierto? Pero al mismo tiempo entender profundamente
nosotros no los llamamos stakeholders en el fondo, son los usuarios, ¿no? Y precisamente tu gran expertise, ese de entender cómo diablos las personas se relacionan con nosotros a través de esta plataforma. Entonces, la pregunta es más bien compuesta. ¿Cómo nos hacemos cargo de la velocidad necesaria, ¿cierto? O de la velocidad exigida, aminorando riesgo? Y por otro lado, efectivamente, cómo podemos evitar que ese riesgo se transforme en profundas pérdidas para las organizaciones, ¿no? A ver, la respuesta no es fácil porque creo que desgraciadamente cuando te encuentras con una circunstancia como la de la pandemia, que te puede pillar, perdón la expresión, te puede pillar con los pantalones bajados directamente, ¿no? Porque En pelota decimos acá en Chile. te puede pillar efectivamente en pelotas, porque no has hecho los deberes a tiempo y no estabas preparado. Entonces, la respuesta, como dices tú, ha sido táctica. Entonces, cuando tienes que dar una respuesta táctica, pero no tienes bien puestos los cimientos, probablemente lo que acabes construyendo sea una mediagua, que te va a cubrir de la lluvia, va a permitir que la gente se meta dentro, pero no puedes pretender que eso sean los cimientos de tu nueva casa. La nueva casa la vas a tener que planificar igualmente, ¿no? Entonces, esta pandemia lo que ha puesto o sea, lo que ha puesto sobre la mesa es quiénes realmente estaban preparados, quiénes realmente estaban trabajando ya en cambiar ese mindset organizativo para poder hacer frente a esto, y quiénes se lo encontraron de golpe, no lo vieron venir y dijeron, es que no me queda otra que ponerme a hacer teletrabajo, no sé qué, no sé cuánto, pero no tengo ni idea cómo es. Entonces, eso por un lado es lo que ha producido gran parte de las pérdidas, porque has tenido que apañar soluciones sin tener tiempo a pensarlas y sin tener tiempo a meterlas dentro de un plan, de un roadmap estratégico que tienes como compañía. Entonces has acabado pagando más por hacer pruebas que luego no han funcionado. ¿Qué pasa? Las pruebas que realmente te salen caras son las que no te da tiempo a probar antes en entornos controlados. Entonces, te has tenido que poner a hacer pruebas, a ver qué tal funcionaba esto en un entorno real. Y eso genera unas pérdidas enormes. Además, si tú no has trabajado ya en ese mindset que tienes que tener como organización, hay una cosa que no vas a haber aprendido y no vas a haber metido dentro de tu ADN, que la clave en este momento en el que estamos es primero a valorar el fallo, saber que fallar es bueno, pero que precisamente por eso tú tienes que tratar de fallar rápido, ¿vale? Lo antes posible, falla lo antes posible para que lo puedas arreglar. Y dos, que no vale ya meterse en proyectos faraónicos, sino que lo que tenemos que trabajar es precisamente en iteraciones muy rápidas, porque siempre estamos haciendo prueba y error. La prueba y el error son tremendamente sanos, son muy, muy sanos, ¿no? Y como organización tenemos que tenerlo claro. Nos podemos meter a probar cosas, pero con un alcance muy acotado, de manera que si fallamos, el impacto sea mínimo, pero el aprendizaje sea muy grande. Y por lo Entonces, tanto, eso nos exige, claro, eso nos exige estar midiendo de manera constante, ¿no? Constantemente. Los KPIs acá juegan un rol importante y me voy a colgar a partir de eso. Quédate ahí con el KPI en el parking lot porque me gustaría que mencionaras algo acerca de eso. Y Claudio Ulloa nos pregunta por el chat si es que, ¿cuáles son entonces dentro de ese contexto, en un contexto donde hay que estar probando, prototipando de manera permanente, cuáles son las habilidades técnicas, cuáles son las habilidades de relacionamiento con que se debieran contar los líderes de este cambio, los que están impulsando en el fondo este cambio al interior de las organizaciones? A ver, voy a mezclar tanto habilidades Sí. técnicas como habilidades sociales, porque creo que en este entorno es importante que sea un todo. O sea, no nos valen como líderes, como impulsores o como gente que empuja la transformación digital, no nos vale gente que solamente sean grandes técnicos, ¿vale? Pueden dominar perfectamente la técnica, pero tienen que tener esas soft skills que son muy importantes. Para mí, una de las cosas claves es, primero, tienen que tener muy metido en su ADN y creérselo y ser fieles defensores y evangelizadores, que esta es otra cosa clave. En la transformación digital los líderes están evangelizando todo el tiempo, ¿vale?
Si no, el mensaje nunca cala. Primero, orientados a resultados y gente que esté 100% orientada a objetivos. Dos, que esos objetivos y esos resultados esperados sean realizables. Esta es la otra, ¿no? Supongo que han escuchado hablar de cómo se hace una evaluación de objetivos SMART, ¿no? Que tienen que ser simples, medibles, alcanzables, realizables, tal, ¿no? Esto es súper importante, esto es súper importante. O sea, creo que una cierta dosis de realidad en el pensamiento de los líderes es muy bueno y es muy sano. Tú no puedes conseguir una revolución a base de exprimir a los que van a hacer esa revolución. O sea, esto no va a funcionar. O sea, no sirve que de pronto un manager le diga a todo su equipo, oye, de aquí a 2 meses todos tienen que haberse leído el libro de Agile, el libro de Lean, y vamos a estar haciendo sprints para que los squads lleguen a sus reuniones y vamos a hacer las ceremonies no, todo eso es ponerse un bonito disfraz encima para ir a tu nueva fiesta de Halloween y punto. Pero en realidad no lo tienes en la piel, es un disfraz, ¿no? Entonces, lo primero es contar con los líderes correctos. Dos, orientación siempre al resultado, pero a un resultado que sea alcanzable, ¿vale? No nos vamos a estar haciendo aquí trampas al póker, porque es una estupidez. Tres, abrazar el fallo como algo bueno, entender que solo consigues mejorar a base de meter la pata, ¿vale? Esto es fundamental. De hecho, y esto, meterlo incluso dentro de tus KPIs internos. Nosotros tenemos como KPI, como KPI de grupo incluso, cuántas iniciativas somos capaces de matar. Fíjate, no son las iniciativas que somos capaces de llevar a cabo, porque si tú pones a un grupo de gente inteligente a pensar muy fuerte, te van a salir un montón de iniciativas y un montón de ideas y dices, listo, ya tengo hecho el año. Tengo listo el roadmap, tengo 18 proyectos, vamos para allá. La clave no está en hacer los proyectos, la clave está en saber identificar cuáles son los que realmente pueden llegar a buen fin para que la inversión que hagas en esfuerzo, en talento y en dinero tenga los resultados que tú esperabas. Y para poder seleccionar esos tienes que saber matar muy rápido las iniciativas que no tienen futuro. Vengan de donde vengan, que este es otro de los cambios del mindset. Me da exactamente igual si esa idea la ha propuesto el presidente de la compañía o la ha propuesto el tío que está en la puerta. Me da igual. Es una idea. Y esa idea tiene valor por sí misma, no por de dónde viene ni quién la ha enunciado. Por lo tanto, nos tiene que dar igual matar ideas. Viene una idea del CEO. Oye, no tiene sentido. Por esto y por esto. Lo hemos probado. Hemos hecho test. Segunda cosa. Probar, 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 probar siempre. Siempre. Y jamás asumir que de entrada te sabes la respuesta de todo. Y te pongo un ejemplo muy claro. A nivel de servicios, en banca, en seguros, en empresas relacionadas como esta, es muy habitual que la gente que trabaja ahí lleve muchísimos años trabajando en la misma empresa. Entonces tú te encuentras con alguien que lleva a lo mejor en el departamento de riesgos de un banco los últimos 25 años. ¿Vale? O el que da los préstamos al consumo lleva 30 años trabajando ahí. Entonces, Todavía usan manguitas negras, ¿no? Casi que sí. Sí. Entonces, claro, tú cuando tienes una reunión con uno de estos personajes para hacer un proyecto nuevo, tú dices, bueno, vamos a pensar si ahora mismo el proceso que estamos haciendo en el banco para que alguien pueda obtener un préstamo es el óptimo o no, si los clientes lo entienden, si estamos ofreciéndole lo que ellos realmente demandan, no sé qué. Y es muy habitual que alguno de estos te diga, pues claro que lo sé, si llevo 25 años trabajando en esto, sé perfectamente lo que necesita mi cliente. Primera falacia, enorme, mentira. Nunca sabes lo que quiere tu cliente. Nunca. El único que sabe lo que quiere tu cliente es tu cliente. Por lo tanto, deberías estar siempre hablando. Yo le llamo tener sentido de calle. Salir de tu oficina, salir de tu despachito,
pisar la calle y hablar en la calle con la gente que está en la calle, porque esos son los que son tus clientes, esos son los que el día de mañana, si te vas a dedicar al periodismo, esos son tus lectores. ¿Cómo vas a saber lo que realmente demandan? ¿Cómo vas a enterarte bien de en qué contexto están realizando su actividad diaria? ¿Cómo te vas a enterar de cuáles son los pain points que tienen en su vida, que para ti pueden significar además una oportunidad de negocio que a lo mejor no ha visto nadie más? ¿Cómo lo vas a saber si no estás constantemente hablando con ellos, ¿no? Esto tiene que ser impulsado desde el top management de una empresa. Desde Déjame pararte ahí, porque Nicolás Roca nos comenta también en el chat y dice, Joaquín mencionaba que la mayor parte del top management de las compañías no cree o no tiene el convencimiento de la necesidad de la transformación digital. En ese sentido, ¿cuáles son sus recomendaciones para influir en los directorios y en ese top management para que efectivamente esta transición se pueda realizar? Para mí hay una cosa muy clave, y es que da igual en qué estés trabajando. Fíjate, yo llevo la disciplina de diseño, que puedes decir, vale, pues esta gente se dedica, pues, diseño digital sobre todo, ¿no? Esta gente se dedica a pintar pantallitas y a hacer unos iconos y a hacer aplicaciones que queden muy bonitas, ¿no? Pero en el fondo seríamos casi como decoradores de pantallas. El cambio radical para que precisamente el top management de un equipo, de un grupo como Santander, de pronto decida que en su estrategia tiene que estar metida diseño, es que nosotros nos hayamos acercado al negocio. Esto es clave. Igual que en comunicación, tú le tienes que hablar a tu público objetivo en el idioma que controla y el idioma que le es natural. Si tú quieres influir realmente en un top management o en un directorio, tienes que ir a hablar en su idioma. O sea, tú no puedes ir a una reunión de un comité ejecutivo de un banco como este a decirle que vamos a meternos en redes sociales porque ahora son trendy y necesitaríamos tener un equipo de influencers que cambien el sentiment de la marca porque queremos llegar a un público millennial que hace... Tú no puedes ir con ese discurso. O sea, tú tienes que ir con un discurso totalmente distinto. Es decir, vamos a ver, señores, no estamos hablando de que vamos a hacer las cosas por ser más choros. No estamos hablando de que vamos a hacer las cosas porque vamos a salir mejor en la foto del especial que va a sacar el Mercurio el domingo. Estamos hablando de que lo que queremos es cambiar el negocio y que queremos influir en el negocio, ¿vale? Entonces, primero tienes que acercarte al negocio y aprender de qué se trata. Yo a mi equipo, que son todos diseñadores, lo primero que les pido es que se vean un par de charlas que tenemos en el centro de formación del banco, que hay una charla buenísima que se llama Banca para no banqueros. Y es, preocúpate de entender cómo gana dinero tu compañía, cuál es el objetivo de su negocio y cuáles son sus objetivos estratégicos en los siguientes 3 años. Sobre eso, puedes empezar a construir un discurso que tenga sentido. Yo cuando llegué al banco le dije a mi jefe, le dije, mira, mi objetivo en este banco no es solamente hacer una carrera buena, sino mi objetivo es conseguir, como se dice en inglés, a seat at the table, ¿no? Básicamente, yo lo que quiero es que Banco Santander de aquí a un tiempo, cuando tome decisiones de negocio, considere negocio, tecnología y diseño o experiencia de cliente, llámale. Hoy, las decisiones se toman entre tecnología y negocio, pero no se está tomando... Entonces tenemos un banco que está cojo. Nos falta esa tercera pata para que el taburete esté bien equilibrado. Y creo y defiendo fervientemente que esta cultura de obsesión con el cliente, con tu usuario, afecta realmente al negocio. Entonces, cuando hemos ido con ese discurso, ya las puertas que se te abren son diferentes. Y las caras que te reciben son distintas. Y entonces ya tienes mucha más credibilidad. Y tiene sentido, porque no ha sido con un discurso naif, ha sido con un discurso muy alineado con la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces nosotros, por eso hablando también de métricas y hablando un poco de analítica, para nosotros es básico que todo lo que hacemos esté medido. Yo tengo que ser capaz de reportar cada semana cómo estoy utilizando mis esfuerzos, qué objetivos estoy consiguiendo, cómo estoy midiendo mis KPIs, a qué estoy dedicando el talento que tengo dentro del equipo y el dinero, el presupuesto que tengo,
¿Y qué resultados pretendo obtener con ello? Tengo que entender términos básicos. Tengo que entender lo que es CAPEX, lo que es OPEX. Tengo que entender este idioma, este lenguaje empresarial, que es el que va a permitir que tu mensaje llegue mejor. Porque ya Oye, cuando te pones a la misma altura ya puedes hablar. y desde el usuario, me encanta esta lógica en el fondo de poner los pies en la calle, ¿no? De salir de las cúpulas de cristal y de transformar a las organizaciones en organizaciones verdaderamente centradas en el usuario, en el cliente, o organizaciones centradas en el stakeholder, como me Mira, gustaría mira, decir a mí espera. que... Dale. Esto, no sé si se ve. Sí, a ver, dale. ¿Lo ves? Sí. Este es el primer principio que nosotros sacamos un documento el año pasado que se llama el Manifiesto Santander del Diseño, ¿vale? Que básicamente son los 9 principios a los que nosotros nos adherimos, casi como si fuese un código deontológico que hemos creado entre todos los países, entre todos los equipos de diseño, para decir, esto es lo que nos guía y este es nuestro compromiso, y el compromiso además que asumimos como banco con nuestros clientes. El principio número 1 es, nosotros no somos nuestros clientes. Eso es lo primero. O sea, es con lo que queríamos empezar un poco la revolución. Y es lo que le estamos comunicando a todo el banco de, hey, no tenemos ni idea lo que quieren los clientes. Es más, no pienses soluciones, productos o servicios como si fuesen para ti, porque tú no eres tu cliente. Tú estás viciado y tienes que tener la humildad suficiente para entenderlo. Perdona que te he interrumpido, pero aprovechaba ese No, pequeño. está perfecto, está perfecto. Tanto es que no eres tu cliente en el fondo, de que cuando tienes que hablarle, los que no entienden en el fondo eso, tienen que salir a contratar influencers para que les hablen precisamente a esos clientes que no conocen, Absurdo. ¿no? Es En absurdo. lugar, en lugar de aprovechar el enorme privilegio que es que tu propio cliente te está enseñando cosas nuevas todos los días. Mm, mm. Y no te Bueno, cobra, te sí, paga. Oye, ¿cómo están leyendo a ese cliente? ¿Cuáles son, si nos metiéramos un poquitito más como Ujú. si tú y esto es más curiosidad a nivel personal en el fondo, yo salgo y hago entrevistas, yo salgo y hago observación participante. ¿Qué es lo que están Sí. mirando ustedes en el fondo de los clientes como parte de una pregunta? ¿Qué es lo que están haciendo bien desde tu juicio en Santander? ¿Qué es lo que han hecho bien hasta ahora? ¿Y qué es lo que han hecho mal? ¿Qué es lo que les falta en el fondo todavía por desarrollar a nivel de transformación digital? Nos falta muchísimo. O Mm, sea, esto es lo primero. Creo que lo que hemos hecho bien sí. es reconocer que no lo hemos hecho bien. Eso es lo primero, ¿vale? Creo que eso es fundamental. O sea, que como punto de partida tú seas capaz de decir, mira, no hemos sabido hacerlo. No hemos sabido leer bien lo que se nos venía y metimos la pata hasta el fondo. Tenemos que hacerlo de nuevo y tenemos que empezar otra vez. Eso yo creo que ha sido lo principal. Y eso es mérito 100% de la presidenta, ¿no? de Ana Botín. Eh, Cuando ella asumió como chairwoman del grupo hace unos años, creo que fue hace 5 años, 6 años, algo así, eh, una de las primeras cosas que dijo fue, vale, llevamos intentando hacer esto mucho tiempo y no ha funcionado. Y no ha funcionado porque lo hemos hecho mal. Hemos tratado de abordar un problema nuevo con premisas viejas. Entonces no funciona. Eso no funciona. Tú no puedes adaptar tus paradigmas antiguos para nuevas realidades. Esto es una cosa básica, ¿no? Además es un concepto básico en innovación. Si queríamos ser un banco innovador y queríamos ser un banco que realmente estuviera cerca de sus clientes, había que cambiar muchísimas cosas. Eso es lo primero que hemos hecho bien. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Pues que todavía sigue costándonos llegar y permear todos los distintos estamentos de la compañía. A ver, tenemos 220.000 empleados en el mundo. No es tan fácil llegar y cambiar el mindset de todo. 220.000 empleados en 10 países donde operamos como banco y 15 países donde operamos además como una entidad financiera. Y supongo Eso que significa recursos humanos debe estar midiendo la disposición al cambio en el fondo de esos 225.000 empleados. totalmente. De hecho, fíjate que una de las herramientas que a mí me sorprendió muchísimo, nosotros tenemos varias herramientas de evaluación, ¿vale? Sí. Precisamente para poder optar a tu bonus a fin de año, para ver si has cumplido los objetivos y tal.
La herramienta de evaluación, hay un proceso bastante estándar, pero que se sigue a rajatabla, es que primero, tú a principio de año defines cuáles van a ser los objetivos, que los objetivos además tienen que ser SMART, ¿no? Y te hacen una Sí. formación incluso de cómo definir tus propios objetivos. Tú defines tus objetivos como empleado. Tú, no te los pone tu jefe. Luego tienes la primera conversación del año. Hay 4 conversaciones en el año. Tienes la primera conversación con tu manager, donde revisas junto estos objetivos, se cambian, se modifican, se les cambia el peso o lo que sea, ¿tal? Y, y continúas. En la segunda conversación vas viendo qué tal va, si hay alguna circunstancia que va a hacer que no puedas cumplir esos objetivos. Este año la segunda conversación estuvo monopolizada por el coronavirus, evidentemente, porque hubo proyectos que hubo que parar, no quedaba más remedio, no te puede contar en tus objetivos de fin de año, ¿no? Pero bueno, hay una serie de objetivos que están muy relacionados con el qué. Nosotros establecemos 2 formas, el qué y el cómo. El qué es qué vas a hacer. Y esos objetivos tienen, todos tenemos que tener objetivos que sean realizables y medibles y acotados, ¿vale? Y luego está el cómo. El qué representa el 50% de tu bonus, que tú lo cumplas. Además, eso depende 100% de ti, ¿vale? Y es lo que tú te has comprometido a hacer, ¿vale? Y eso representa el 50% de tu bonus. El otro 50% está en el cómo. Y el cómo es cultura corporativa. Nosotros tenemos 10 principios de cultura corporativa que no están relacionados ni con productividad, no están relacionados con resultados económicos, no están relacionados con nada de eso. Son todos soft skills. Y cómo aprender a trabajar como un único equipo. Y eso es el 50% de tu bono. Principio de soy respetuoso con las opiniones de los demás. Fíjate qué tontería, pero en el fondo es brutal. Aprender a estar en una reunión y aprender a mantener un diálogo con gente para alcanzar un objetivo común. Soy respetuoso con esto, apoyo la diversidad, ayudo en la integración, ayudo a que otros crezcan profesionalmente. Y esos objetivos no te los mide tu manager ni te los mides tú. Los que evalúan esos objetivos son tus pares, que en una Sí. evaluación se llama una evaluación 360, ¿no? Está bueno lo que planteas porque de alguna manera u otra, y esto es como para elaborar, pero tengo la sensación de que efectivamente la transición, la transformación digital, efectivamente uno de los principales lastres, como decís tú, no solamente tiene que ver eh, con el top management, que eventualmente puede tener un mindset más bien conservador, sino que también con esa disposición al cambio que pueden tener las personas al interior de tu organización. Que evidentemente, al igual que lo que sucede con la incorporación de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, ¿cierto? Se transforman no solamente en individuos a los que les cuesta, en el fondo, llevar el ritmo, ese pace de cambio, sino que eventualmente también pueden, de manera abierta, entorpecerlo, ¿no? Como en el caso, como lo que ha pasado aquí le pasó a Walmart en el fondo con algunos de sus sindicatos producto de la apertura de una planta nueva, ¿no? que está 100% robotizada. Mira, hay mucho alto ejecutivo en las compañías que hoy por hoy su único objetivo es mantenerse atornillado en el escritorio y que no lo saquen de allí. Y si con eso, porque me queda muy poquito para mi prejubilación o para mi jubilación. Y evidentemente los 5 años que me quedan de aquí a jubilarme, a mí que no me estén contando historias nuevas que tengo que aprender, que tengo que cambiar, que de repente ya no tengo que estar en un despacho, sino que tengo que estar en una planta libre con todos los demás, que ya no existe el concepto de tengo un secretario o una secretaria, porque en realidad te puedes hacer las cosas tú solo, no pasa nada. Como decimos aquí, no se te van a caer los anillos por ponerte a teclear en un teclado, ¿no? Y hay mucha gente que efectivamente sigue, que su día a día es entorpecer todo lo que pueda. Eso es parte, eso sin duda, parte del lastre. Lo que te quería decir con lo anterior es que todos estos comportamientos corporativos que se declinan de los 3 grandes valores que tiene la compañía, son tan importantes que te pueden dejar sin la mitad de tu bonus a final de año, si no los has cumplido. Es más, pueden ser causal de despido. Aunque Incentivos, por lo seas, tanto. imagínate, aunque tú seas el que más hipotecas vende, pero si eres un desgraciado,
y no apoyas a tus compañeros o te niegas a compartir información o lo que sea, estás fuera, porque no sirves en la nueva coreografía que se quiere plantear. Tú quieres bailar solo, baila solo, pero no aquí. O sea, nosotros tenemos una cultura de que estamos tratando de impulsar mucho la idea de one team, un único equipo, da igual donde estemos. Ten en cuenta que uno de los grandes peligros que tiene una corporación como esta es la proliferación de silos. O sea, hay silos por todos lados. O sea, empecemos porque hay 10 países. Ya tienes una estructura de silos. 10 países con cuentas totalmente independientes unos de otros, que tienen libertad para hacer lo que quieran. Y entonces, ¿eso qué es lo que ha fomentado durante muchos años? Una competencia entre los distintos países, que es absurdo, porque somos parte de un mismo grupo. Pero se ha fomentado como una competencia entre los distintos grupos. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Todo lo contrario, converger hacia una cooperación entre de los distintos equipos, los distintos países, porque entendemos que de eso nos vamos a beneficiar todos. Y esa ha sido la clave también de todo lo que estamos haciendo, al menos como en el equipo de diseño. Por eso lo primero que hicimos fue crear una comunidad. Creamos una comunidad global de los diseñadores. Porque si yo me centraba solo en atacar lo que tenía más cerca, no iba a conseguir absolutamente nada. Si seguía con la actitud esta clásica de Headquarters dice que tienes que hacer algo y tú, que eres como mis pequeñas colonias, tienes que acatar lo que yo te diga, nadie lo iba a hacer. Y la historia ha demostrado que eso ha sido así. Entonces, el otro gran mindset que debe tener un directivo es claramente la cooperación. Dejar de pensar que está compitiendo con otros. Al revés, compartir conocimiento, compartir experiencias. Eso es lo único que puede hacer es beneficiarte. Total. Nos van quedando 5 minutos, Joaquín. Sí, a ver. Quiero invitar a los asistentes a que aprovechen de enviar, si es que tienen alguna pregunta que les ha quedado en el tintero. Pero me gustaría que fuéramos como haciendo un wrap-up, Joaquín, en el fondo como un resumen de lo que hemos estado conversando durante esta horita en la mañana. Transformación digital, evidentemente, más que hablar de tecnología, hoy día en realidad... me encantó una frase que no sé si te la escuché a ti en alguna de nuestras conversaciones, pero que la transformación digital de lo que menos trata es de tecnología, en el fondo, de lo que menos tiene que ver en el fondo es con tecnología. Tiene que ver en el fondo con comportamiento humano, ¿sí? Y cómo cambiamos la forma y me apropio de tu concepto, cómo revolucionamos la forma que tenemos de hacer, así, en general, ¿no? Con una mirada holística, ¿cierto? Y más estratégica de lo que estamos desarrollando, sin perder de vista lo táctico, evidentemente, pero estableciendo, ¿cierto?, la relevancia, ¿cierto?, que tiene que tener el ser capaz de, uno, leer el entorno de manera profunda, estar conectado con ese cliente, con ese usuario y con ese stakeholder de manera permanente. Leer el entorno de manera profunda y con una profunda humildad. Y con profunda humildad. Porque es muy fácil tratar de leer el entorno despreciando el entorno creyendo que tú tienes la razón. Ya, está bien, pero lo que pasa es que el punto relevante es leer el entorno para ser capaces de levantar insights de valor. Si no te vinculas con el entorno desde esa humildad, está bien difícil poder levantar insights, o quizás lo puedes hacer una vez, pero no de manera consistente en el tiempo. ¿Sí? Guillermo pregunta, KPI, conversar con el equipo, dice, debemos reforzar las competencias de humanidad para diferenciarnos de las competencias digitales, las competencias blandas. Es precisamente sí. Lo que estamos conversando, ¿no? Sí. Esas competencias blandas, y suena medio paradójico, medio contraintuitivo, pero es que es la competencia blanda la que finalmente te lleva a efectivamente apalancar la transformación tecnológica, la transformación dura, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que ten en cuenta que lo que estamos planteando es un cambio de comportamiento. No estamos planteando un cambio... Un fierro más o un fierro menos. Efectivamente, no estamos planteando un cambio de plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica es una herramienta para poder llevar a cabo esa estrategia que te has planteado. Entonces no podemos despreciar la táctica, lógico, porque la táctica es la que ejecuta la estrategia. Si no, viviríamos en empresas de filósofos, ¿no? Teniendo mucha estrategia, pero no teniendo ni idea cómo llegar abajo. Es una de las cosas que yo siempre les he criticado mucho a las empresas de consultoría, ¿no? Que las empresas de consultoría te cobran un dineral por acabar entregándote un PowerPoint.
pero no te ejecutan nada de lo que te han propuesto. Y ahí me conecto con lo que pregunta Rebeca. Mira, ¿cómo se le da más importancia a la comunicación en esa transformación? Y que la comunicación pasa a ser, desde mi perspectiva, bueno, y aquí hablo como periodista en el fondo y como profesor de este diploma de estrategia, ¿cierto? Y analítica, la comunicación dentro de esa ecuación de cambio cultural, de revolucionamiento en el fondo, revolución de hacer la forma de hacer las cosas, cumple un rol fundamental, ¿no? En la medida de que eres capaz, por un lado, de alinear a tu gente, de establecer vínculos y relaciones con las personas, ¿cierto? Con tu entorno, ¿no? Con aquellos que estás conversando, pero principalmente también desde la adopción en el ámbito de las comunicaciones, de metodología, ¿cierto?, de planificación estratégica y de sistematización de data, ¿cierto?, que te permita obtener insights nuevos, distintos, diferenciadores en el fondo dentro del contexto en el que tú estás. Y comunicarlos. Que esta y es comunicarlo. O sea, la comunicación tiene dos partes muy importantes. O sea, yo me acuerdo cuando llegué al grupo, una de las cosas que me pidió mi jefa me dijo, oye, ¿tú nos podrías montar a mi equipo y a mí una sesión para que hablemos de comunicación? Porque creo que tenemos problemas de comunicación internos. Dije, perfecto, pero entonces lo primero que vamos a definir es qué entendemos por comunicación. Eso es lo primero. O sea, dentro de un gabinete directivo, de una organización, cuando vas a hablar de comunicación, preocúpate primero de saber qué es lo que entiende ese equipo de gente por comunicación. Porque es que uno va a tener en la cabeza redes sociales, otro va a tener en comunicados de prensa, otro va a decir eventos. Un evento, otro va a claro. Lo que no te va a decir nadie es knowledge sharing, o sea, compartir conocimiento. Yo le decía, a ver, comunicación en un entorno como este, nuestra comunicación debería ser compartir conocimiento. Y compartir conocimiento tiene una serie de implicaciones, ¿vale? Ya no es solamente decir, yo sé esto y te lo voy a contar, que está muy bien. Fíjate que de hecho a mi equipo, dentro de sus objetivos, todos los miembros de mi equipo tienen en su objetivo haber hecho al menos 3 apariciones públicas en el año, hablando sobre diseño, hablando sobre research, hablando sobre service design y lo que sea, a gente que no sea del sector. O sea, ellos se tienen que buscar la vida para encontrar esos entornos donde tienen que ir a hablar, ir a contar y evangelizar. Si nosotros no paramos de evangelizar, estamos muertos. Entonces, eso es uno. Otro, lo que tú decías, obtener los insights correctos. Sí, obtener los insights correctos, saber activarlos, pero luego también compartirlos. Oye, que mis insights, los que yo encuentro en mis proyectos, seguramente a la Chief of Data le vienen súper bien también, aunque sea como contexto, que esta es otra clave. Tenemos que aprender a dar contexto, tenemos que aprender a comunicar en un entorno empresarial. En un entorno empresarial no es lo mismo que escribir en una revista o no es lo mismo que hacer una pieza para un noticiario, ¿no? Tú tienes que hablar con un código diferente. Entonces tienes que aprender también a comunicar esas ideas y tienes que aprender a comunicar esos insights. Oye, y lo primero es aprender a dar contexto. Sí, y hay un elemento que lo menciona aquí Guillermo en el chat que me parece que es súper relevante y que yo creo que lo dejamos en el tintero probablemente, que es el tema de la creatividad. ¿Cuánto valor le asignáis tú a la creatividad dentro de esa ecuación? Porque hemos hablado de estrategia, hemos hablado de KPI, hemos hablado de probar, hemos probado de conectarnos en el fondo con el usuario, hemos hablado de metodologías Lean, Smart, etcétera, etcétera, pero la creatividad en el fondo hoy día es un factor sumamente relevante también dentro de esa ecuación, ¿no? La creatividad, la innovación, te diría yo, que es uno de los temas más importantes. Y aquí Guillermo menciona una cosa muy importante que habla de tolerar la frustración. Creo que hoy un valor que se debería exigir y además enseñar es la resiliencia en los equipos. Me parece fundamental. En un entorno en el que yo te decía que para poder innovar, para poder avanzar, tenemos que aprender a fallar y a fallar mucho. La resiliencia tiene un papel fundamental. Aquí Guillermo habla del autoconocimiento, claro. La resiliencia también pasa por entender cuáles son tus propios límites, hasta dónde aguantas, qué es lo que haces y cómo te sobrepones a una posible frustración. Te enseña también a no enamorarte de tus propias ideas, que es otra cosa clave. O sea, uno de los peligros más grandes es enamorarte de tus ideas. No, mira, tienes que estar dispuesto a romperlas constantemente.
Castañeto Castañeto, que supongo que será el apellido repetido, ¿no? La comunicación, lo tecnológico se entrelazan, ya no pueden no cohabitar. Son estrategias que van de la mano, en el fondo. Además, desde la pandemia, todo ha sido más rápido. Se ha tenido que adquirir nuevas herramientas, innovación y creatividad son fundamentales. ¿Sí? Claro. Claro, esa creatividad es lo que a ti te permite levantarte después de haber caído y en lugar de estar lamiéndote las heridas es pensar dónde la cagué y cómo lo voy a hacer mejor la siguiente vez. Y la siguiente vez empieza mañana. O sea, esa capacidad de adaptación rápida es donde yo creo que juega un papel muy, muy importante la creatividad. Nosotros hablamos mucho aquí de tener cintura. Es decir, ser capaz de moverme rápido, ¿no? Como si estuviese haciendo fintas constantemente, porque el mercado te está lanzando cosas constantemente. La realidad te está mandando otras cosas. Si tú pones a ver el noticiario, y entre toda esa marea de cosas, tú tienes que ser capaz de mantener el rumbo, enmendarlo cuando crees que tienes que cambiar, y eso significa tener flexibilidad, que es otra cosa que a las organizaciones les falta mucho. O sea, si yo para hacer cualquier cambio tengo que pasar por un proceso de 18 aprobaciones, pasar por una auditoría, pasar por no sé qué, pasar por no sé cuánto, pues yo no voy a querer cambiar. Voy a decir, Sí, a ver, me mato. una vez que ya me aprobaron la idea de este proyecto, tira hasta que lo terminemos, porque como tengamos que estar pidiendo aprobaciones, no terminamos nunca. Estas son las cosas que tienes que aprender a limar cuando yo hablaba de procesos, ¿no? Identificar cuáles son las piedras que nos vamos a encontrar en el camino y pensar de forma creativa cómo las vamos a apartar o cómo las vamos a romper para que pasen a ser parte del pavimento. Don Joaquín, nos pasamos de la hora, sé que usted tiene una reunión a las 11, o sea, bueno, a las 4, no sé qué hora es, no sé qué hora es allá ahora, pero... Las 4. Claro, las 4. 4 Así que quiero agradecerte sinceramente el haberte tomado el tiempo de estar con nosotros esta mañana. De Yo verdad, encantado. esta conversación podía seguir muchísimo más. Hay un montón de aspectos en los que uno puede profundizar y en los que uno puede curiosear mucho más. Me quedo con un montón de preguntas que después tendremos que compartirlas con un buen vino cuando estés por acá por Chile. Sí, bueno, también sigue funcionando el correo. Sí, Correo. dicen que todavía Una funciona. botellita de vino y mandármelas. O sea, yo no veo el problema. Ahí que funcione tu creatividad para ver cómo lo Tienen haces. buenos vinos en España, hombre, no vengas a decirme nada. Oye, un abrazo muy grande y agradecerles a todos ustedes que se conectaron esta mañana, recordarles que esta charla forma parte de la previa, ¿cierto?, de el lanzamiento de nuestro diploma de Estrategia y Analítica Digital que dirige el profesor Arturo Arriagada. Yo estoy dentro del equipo de profesores, pueden tener más información en la página web de la universidad que es www.uai.cl o contactarnos a nosotros directamente, ¿cierto?, en la información que está de contacto que está en la misma página. Don Joaquín, un abrazote gigante, gustazo de verlo y gracias a todos ustedes por venir. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Usen mascarilla. Eso, usted también. Chao. Ah.